Está con nosotros en este momento el abogado Ramón Barrios. ¿Cómo entender esta decisión en las últimas horas de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya? ¿Qué lectura le podemos dar a este mensaje para que el pueblo hondureño esté claro en la definición de lo que ha escrito la presidenta, que muchos prácticamente lo asocian con que se le ha dado el tiro de gracia a la extradición en nuestro país? Abogado, gracias por atendernos en HRN y TSI. Muchas gracias, amigos y amigas de TSI. Gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes y, digamos, darle un tinte académico a este tuit, ¿verdad? Más allá de un tinte político tradicional. Yo creo que la clave del tuit está en la última parte, ¿no? Sí. Ella anuncia que producto de las declaraciones de la embajadora, y ahí yo tengo que matizar la primera parte. La embajadora es una representante del Departamento de Estado, es decir, de quien dicta la política exterior de los Estados Unidos. Y de acuerdo a la Convención de Viena, los embajadores, hacia abajo, todo el personal de una embajada, está regida por la Convención de Viena sobre asuntos diplomáticos. Hay asuntos en los que ella no puede intervenir. Hay asuntos en los que cualquier embajador, y en este caso ella no puede opinar, y me parece que ella transgredió inicialmente el Tratado de Viena sobre representantes diplomáticos en un país, al referirse fundamentalmente a la visita de nuestro ministro de Defensa y nuestro ministro del Estado Mayor Conjunto, jefe de las Fuerzas Armadas. Sobre todo, más allá de opinar sobre una cuestión que es decisión soberana de cada uno de los gobiernos, de los estados, implicarlos, casi decir, casi involucrarlos en una cuestión delictiva. Me parece que más allá de las opiniones que podamos tener sobre ese asunto, ella está obligada, de acuerdo a la Convención de Viena, a no referirse a esos asuntos. Es reiterada, digamos, las opiniones de ella. Nosotros no opinamos sobre con quiénes se relaciona sus ministros de seguridad. Ellos mismos se han relacionado con gente que tiene órdenes de captura también de narcotraficantes por otros países. Es decir, aquí asumir que porque hay una orden de captura o una vinculación de narcotráfico del gobierno de los Estados Unidos, hay que entender también que otros países tienen sobre ejecutivos y personal norteamericano las mismas acusaciones. Entonces hay que entender que ella transgredió inicialmente con ese tuit la Convención de Viena sobre facultades de los diplomáticos en un país residente. A partir de eso, entonces, ha violado una cuestión en la Constitución de la República que establece la autodeterminación de los pueblos y una cuestión soberana. Por supuesto, aunque lo digan aprovechando el momento político candidatos a la presidencia de la República, que no tiene que ver la soberanía, que es el ejercicio de autoridad de un gobierno de imponer sus leyes en casos particulares, sí tiene que ver con, digamos, el procesamiento judicial de sus connacionales. ¿Y por cuál, cualquier abogado, delito. cuál es la sensación que deja en el ambiente, especialmente entre el pueblo hondureño, tocar un tema tan delicado, un tema en el cual se ha expresado mucha la satisfacción de los hondureños, porque aquí no se ha podido meter a la cárcel a hondureños que estaban vinculados con el narcotráfico? En Estados Unidos sí se hizo. Entonces, ¿qué lectura le deja al pueblo hondureño esta determinación de la presidenta Xiomara Castro? Yo creo que lo primero, la denuncia del tratado, esto es un procedimiento, no es que esto va a pasar inmediatamente. Esto es el denunciar un tratado, es decir, renunciar al tratado. Denuncia quiere decir renunciar a los términos de aplicación del tratado, y esto con los Estados Unidos. Esto no quiere decir que ya no va a haber extradición en Honduras. La extradición nosotros la tenemos con otros países de otro. Es decir, es la actuación preliminar de la embajadora de los Estados Unidos
que acusa al gobierno hondureño y casi lo implica en acciones delictivas, eso hace que haya una ruptura de las relaciones de amistad. Tenemos un tratado de extradición vigente desde 1927 con ese gobierno amigo, y me parece que las palabras de la embajadora hacen que esa soberanía de nosotros, esa relación de mutua confianza que tenemos sobre un tratado, queden rotas precisamente a partir de la falta de confianza de ella. En virtud de eso, simplemente en un acto soberano, en un acto de ejercicio, si ya no tienen la confianza con nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, pues no tiene razón de ser de que nosotros sigamos entregándole a una justicia, digamos, que no tiene confianza en nosotros, a nuestros connacionales. Y consecuentemente nosotros tengamos que ir no solamente revisando, sino consolidando nuestra justicia para que se haga valer las condenas de los narcotraficantes y del crimen organizado que todavía existen en el país. ¿Es correcto para el abogado Barrientos la determinación de la presidenta Xiomara Castro? ¿Cómo lo evalúa académicamente, como usted lo planteó, como diputado? Y también es preciso preguntarle como ciudadano hondureño, diputado. Sí, en función de un ejercicio de soberanía, en función de la falta de confianza que expresa la embajadora, que tiene que ceñirse a las reglas de la Convención de Viena y respetar la soberanía y la dignidad, no solamente del gobierno de Honduras, sino el ejercicio soberano que hacen nuestros ministros y nuestras autoridades. Nosotros no opinamos sobre con quiénes se reúne el jefe de las Fuerzas Armadas de Norteamérica, ni mucho menos sus ministros de defensa y de seguridad. Abogado, ese mismo respeto nosotros esperamos. Y para finalizar, explíquenos bien, para que el pueblo quede bien entendido del tema, que una explicación que sea masticable, como decimos popularmente. ¿Está sobre la Carta Magna este auto acordado? ¿Debe ir al Congreso Nacional? ¿Es una orden ejecutiva? ¿Cómo explicarle al pueblo hondureño qué es lo que está sucediendo en este momento? Con todo gusto. El auto acordado no tiene que ver nada. El auto acordado es el procedimiento que se aplica para la extradición, pero el auto acordado no tiene que ver nada. Aquí lo que tiene que ver es el tratado de extradición que nosotros tenemos desde el año 1927 con los Estados Unidos. Lo que está denunciando Honduras, ha comenzado un proceso, es el tratado de extradición de 1927. Pero el tratado de extradición con los Estados Unidos. Nosotros tenemos tratados de extradición con otros países. Va a quedar vigente el tratado de extradición con otros países, sino que estamos denunciando el tratado de extradición con los Estados Unidos. Eso es lo primero. Y lo segundo, tenemos una prohibición también en la Constitución de la República de no entregar a nuestros connacionales a gobiernos extranjeros en el artículo 112. Entonces, son dos pasos, pero en todo caso, el tratado, una vez que son aprobados, forman parte del derecho interno y se deshacen de la misma manera en que se le dé el tratamiento de una reforma constitucional. Así que una vez denunciado el tratado y aceptado y retirado el tratado, tiene que pasar por el Congreso Nacional precisamente con el proceso de reforma constitucional. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Muy amable por su tiempo. Igual, buenas tardes. El abogado Ramón Barrios, diputado de Libertad y Refundación, con nosotros en La Voz de Honduras.